Imagina que tu cuerpo es toda una ciudad tecnológica. Tenemos por un lado el centro donde se maneja toda la información, el núcleo, muchas fábricas, los ribosomas y un sistema de mensajería de primer mundo, el aparato de Golgi. ¿Qué pasaría si la planta de energía que echa a andar todo este sistema de un momento a otro colapsa? Estamos hablando de nuestra famosísima powerhouse de las células. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Diana, profesora universitaria, doctora en ciencias biomédicas, y el día de hoy, en este mes de febrero, mes en el que estamos hablando exclusivamente de enfermedades raras, te quiero hablar de las generalidades de las enfermedades mitocondriales. Si te gusta mi contenido, por favor, no te vayas sin dejarme un like, compartir este video y suscribirte a mi canal. Un poquitito de historia. El que conozcamos poco o mucho acerca de las enfermedades mitocondriales no es nuevo. De hecho, desde 1871, el científico Theodor Leber ya hablaba de lo que él conocía como neuropatías ópticas, pero no fue hasta 1962 que otro científico, Luft, identificó el primer defecto en el acoplamiento de la energía, es decir, al interior de la mitocondria. También, antes de entrar directamente a las enfermedades mitocondriales, considero que sería importante que, si no conoces muy bien la anatomía de una mitocondria, bueno, pues hoy te traje a la modelo y muy brevemente te comento que la mitocondria es un organelo que históricamente tiene un origen que conocemos como el origen endosimbiótico, es decir, resulta que hace miles de millones de años una bacteria muy antigua decidió fusionarse con una célula eucariota muy antigua también y formaron una unión, una alianza. De ahí que la mitocondria tiene unas características muy específicas y muy especiales. En cuanto a su anatomía, la mitocondria posee una membrana externa, que es la que todo organulo posee, pero además posee una membrana interna, la cual está plegada en lo que conocemos como crestas, ¿sí? Tienes como un pequeño acordeoncito muy comprimido que está repleto y abundante en proteínas. Además de esto, posee de forma muy interesante, y es como se supo originalmente que provenía de una bacteria, posee su propio ADN. Tú sabes que todas nuestras células poseen ADN. Sabrás también que este ADN al que siempre nos hemos referido, pues vive dentro del núcleo, y ahí es donde se encuentra una gran parte de la información que nos hace ser quien somos. Sin embargo, la mitocondria también posee su propio ADN, y no es que ese ADN únicamente le sirva a ella misma, ¿sí? Es cierto que ese ADN contiene las indicaciones para que muchos de los procesos que llevan a cabo las mitocondrias se lleven a cabo, pero también es cierto que tiene muchísima influencia con el ambiente extramitocondrial, ¿no? Casi siempre nosotros relacionamos a la mitocondria con su superpoder, que es la generación de ATP a través de un proceso conocido como fosforilación oxidativa. Sin embargo, la mitocondria tiene miles de funciones. Nada más para que te des una idea, en la mitocondria se llevan a cabo rutas como es el ciclo de Krebs, la beta oxidación, la síntesis de colesterol y de algunas hormonas sexuales, síntesis de algunos aminoácidos, entre muchas otras actividades. Hablando un poquito más del ADN mitocondrial, que es en donde finalmente se va a encontrar el origen de las enfermedades mitocondriales, que sepas que es un ADN de tipo circular, como el de las bacterias, que tiene alrededor de 16.600 pares de bases, pero que, a diferencia del ADN nuclear, el ADN mitocondrial codifica únicamente 37 genes, los cuales a su vez van a ser transcritos en proteínas que van a ir a la cadena de transporte de electrones, algunos ARN de transferencia y también ARN ribosomales. Y un punto que a mí me encanta siempre decirlo del ADN mitocondrial es que nuestro ADN mitocondrial siempre proviene de mamá. Nuestra madre es quien nos hereda este ADN mitocondrial, y eso será tema de otro video, pero es en este conocimiento que se basan muchos estudios de genética forense, haciendo como una comparativa entre el ADN mitocondrial y el ADN nuclear. En cuanto a proteínas, te decía que el mitocondrial tiene la capacidad de traducir 13 proteínas, mientras que el ADN nuclear codifica alrededor de 1100 proteínas que van a ir a la mitocondria, es decir, no es totalmente independiente, ¿sí? Se basa en muchas cosas por sí misma, pero requiere una buena ayudadota del ADN nuclear. Y es por eso también que algunas enfermedades que son consideradas como mitocondriales, el error que existe en el material genético no proviene precisamente de la mitocondria, sino que puede provenir del ADN nuclear. Aquí viene un punto súper importante, que es el hecho de que en la mitocondria, en el ADN de la mitocondria, hay una tasa de mutaciones muchísimo más alta de la que hay en el ADN nuclear. Y esto tiene su razón de ser. Para empezar, el ADN es un experto en la reparación de sí mismo, de los errores. O sea, errores
errores va a haber siempre. Imagínate con tantos millones de bases, cuando se replica, pues obviamente va a haber errores y no pocos. Sin embargo, el ADN se ha especializado en reparar estos errores para que eventualmente no le representen un peligro, que aún así, pues observamos que hay enfermedades de origen nuclear. Pero la mitocondria no es tan experta, además de que su material genético no es tan grande ni tan abundante como para incluir todavía las herramientas que le ayuden a reparar. Entonces, ahí está pues en cierta desventaja. Otra razón por la que se pueden generar aquí tantas mutaciones y eventualmente enfermedades mitocondriales es porque esto está en el centro de la acción, en donde en este sitio, aquí dentro en esta pequeña mitocondria, se generan un montón de moléculas conocidas como radicales libres. Estos radicales libres son moléculas, la mayoría de oxígeno, de un oxígeno raro, un oxígeno que se forma en condiciones raras, pero que además de todo es bastante tóxico. Estos radicales libres son los que hacen que vayamos envejeciendo y que muchísimos otros daños que causan, pueden causar enfermedades degenerativas o incluso cáncer. Entonces la mitocondria está ahí, justo en donde se están generando esos radicales libres. Y si además no tiene capacidad de reparación, pues tenemos un grave problema. La otra cuestión, que es una gran diferencia con el ADN nuclear, es que el ADN mitocondrial no tiene intrones. Por si no recuerdas lo que es un intrón, pues son esas enormes extensiones de bases nitrogenadas, bueno, de nucleótidos, que bueno, aparentemente no codifican para nada. Se le conoció hace algunos años como el DNA basura o el ADN basura. Sabemos ahora que no es basura, pero la mitocondria no tiene. El ADN, si se equivoca, es bastante probable que caiga en un intrón y eso hace que la probabilidad de que caiga en una zona que es importante para el funcionamiento de la célula no sea tan alta. Pero si aquí no hay intrones y hay tantas mutaciones, esa probabilidad de que caiga en una zona importante y delicada es bastante alta. Ya vimos que esta es un organelo que, a pesar de que nos saca de montones de problemas, es un organelo que está constantemente en peligro. ¿Qué pasa cuando nuestra powerhouse falla? Pues son muchísimas consecuencias, dependiendo por supuesto de cuál es el sitio específico que falló, cuál es la proteína que no se está formando, pero bueno, en general, cuando la mitocondria está enfermita, pues lo primero que vamos a observar es una deficiencia de ATP. La célula se empieza a quedar sin gasolina, sin su combustible esencial, que es el ATP. Otro suceso que también viene como en cascada es que se puede generar una condición conocida como acidosis láctica, es decir, nosotros estamos, o gran parte de nosotros está a un cierto pH que en general es neutro, pero cuando la célula, la mitocondria, deja de procesar ciertos compuestos porque está enferma, pues esos compuestos se empiezan a acumular. Y uno de estos compuestos es el ácido láctico o lactato. Y eso hace que nuestra sangre, nuestro organismo, empiece a hacerse pues ligeramente ácido. No es que nos vayamos al ácido de un limón, pero sí nos empezamos a acidificar. Recuerda que los parámetros con los que nuestro organismo funciona adecuadamente pues son como muy estrechos, ¿no? No nos podemos mover tanto porque empiezan a suceder, empezamos a tener problemas. El hecho de que ya no se pueda defender de los radicales libres hace que se empiece a generar una condición conocida como estrés oxidativo, que probablemente ya la has escuchado. Es una condición en la que literalmente las biomoléculas que forman a la mitocondria, es decir, los lípidos de sus membranas, tanto externa como interna, todas las proteínas que tiene, incluso el ADN, se empiezan a oxidar. Como la manzana que dejas ahí mordida y se empieza a poner café, así empieza a oxidarse nuestra mitocondria debido al estrés oxidativo. Ahora sí, hablando de lleno acerca de consideré que todo este contexto era necesario para que nos quedara un poquito más claro lo de las enfermedades mitocondriales. Entonces, ahora sí, de lleno para las enfermedades. Sabemos que ese tipo de enfermedades que son consideradas como raras afectan a 1 de cada 4.300 o 1 de cada 5.000 personas, pero ojo con este dato perturbador, diría Luisito Comunica. 1 de cada 200 personas es portadora de una mutación que puede convertirse en patogénica. 200 personas, conoces probablemente a 200 personas. Una de cada 200 de esas personas es portadora de una mutación. ¿Cuál es su origen? Pues ya decíamos, principalmente pues el ADN, su origen está en mutaciones que provienen del ADN mitocondrial, pero al ser tanta la influencia del ADN nuclear, también algunas de estas enfermedades provienen de mutaciones en el ADN nuclear. Insisto, dependiendo de en dónde se localice la mutación y cuál es la proteína que esté dañada, es la consecuencia final que estaremos viendo. Si es una proteína, por ejemplo, de la cadena respiratoria, alguno de esos 5 complejos, pues estaremos viendo una alteración en la cadena respiratoria. O si es en cuanto a la beta oxidación, pues probablemente se empiecen a acumular muchísimos lípidos dentro de la mitocondria. Entonces depende muchísimo. ¿Cómo se diagnostica una enfermedad mitocondrial? Como ya te mencionaba en otro video inicial e introductorio que te voy a dejar por aquí anclado, donde te hablaba en general de las enfermedades raras. Las enfermedades mitocondriales no son la excepción y también los pacientes que las padecen pues tardan
años en que les sea diagnosticado exactamente qué enfermedad tiene. Ahora, afortunadamente, por un lado, contamos con herramientas como la secuenciación genómica, que nos permite identificar exactamente qué gen está mutado y cuál es la enfermedad a la que nos va a llevar. Aún así, pues en muchos sistemas de salud, este tipo de herramientas aún no son utilizados. Algunos ejemplos de enfermedades mitocondriales ya tendrás en los próximos días un video para cada una de estas enfermedades, pero te las menciono para que se te vayan haciendo un poco conocidas. Algunos de estos síndromes son, por ejemplo, el síndrome de Leigh, en el que se presenta una encefalomielopatía pediátrica severa, que esta es otra situación bastante triste, como también te mencionaba en el video de las enfermedades raras. La gran mayoría de ellas se presenta durante la infancia y lo que es muy triste, pues es que muchas de estas personas, de estos niños, pues no llegan a vivir ni siquiera a la adolescencia. Otro de los síndromes bastante comunes mitocondriales, de enfermedades mitocondriales, es el conocido como la encefalomiopatía mitocondrial, acidosis láctica y episodios tipo ictus, que por sus siglas es lo más conocido como MELAS. Y el otro de ellos es el síndrome de MERF, cuyas siglas significan epilepsia mioclónica con fibras rojas rasgadas. En el caso del síndrome de MELAS, es un trastorno multisistémico hereditario, generalmente de origen materno, que se va a manifestar típicamente durante la edad temprana o en menor frecuencia también en la edad adulta temprana. Afecta al cerebro, causando convulsiones, demencia, dolores de cabeza, debilidad muscular, acidosis láctica, mientras que por el otro lado, el síndrome de MERF se va a presentar como una enfermedad multisistémica progresiva caracterizada principalmente por movimientos musculares involuntarios y convulsiones. Pueden presentarse algunos otros síntomas como debilidad muscular, incluso sordera, en algunos casos lipomas múltiples, que son pues como tumores de grasa. En fin, son enfermedades que son complicadas de diagnosticar, por supuesto de tratar. Para la mayoría de ellos, pues bueno, se tratan como de forma individual, tratando las convulsiones, tratando la debilidad muscular, tratando la acidosis láctica. Existen algunas terapias de vanguardia, pero que aún no son del todo aceptadas ni utilizadas en un gran número de países, como es, por ejemplo, lo que se conoce como muy coloquialmente como el mitocóctel, que incluye coenzima Q10, L-carnitina, creatina. No es que únicamente se mezclen y se le da al paciente, sino que van en proporciones muy específicas y siempre pues son como tratamientos muy personalizados para el paciente en específico. No trate usted nunca de basarse en un video de YouTube o de TikTok para pretender medicar a un paciente, ¿no? Hay algunas terapias de vanguardia como el amipretil, que es un estabilizador de cardiolipina, que me parece que no lo mencioné al inicio. La cardiolipina es un lípido que constituye gran parte de las membranas mitocondriales. Y bueno, pues está la terapia de reemplazo mitocondrial, de la cual pues también te hablaré en otro video. En conclusión, la mitocondria es lo que conoceríamos como un eslabón perdido entre nuestro metabolismo y nuestra genética. Si bien se ha adaptado de una forma maravillosa, casi mágica, también hay muchísimas cosas que de su anatomía, de su funcionamiento, que aún la hace ser un organelo bastante vulnerable. En próximos videos voy a profundizar en algunas de estas enfermedades, así que por favor no te los pierdas. Si te ha gustado este video y en general si te gusta mi contenido, por favor no te vayas sin dejarme un like, compartir este video con alguien que creas que le pueda interesar el tema y suscribirte a mi canal. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye.